Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les saludamos en el nombre del Señor en esta hora de la noche, dando gracias a nuestro Dios porque podemos hacer este programa. Lo adelantamos un poquito para que no sea cosa que se corte la luz un rato más. Si siente algún ruido, la lluvia está sonando muy fuerte. Está lloviendo bastante ahí, acaba de caer un poco de agua y a ratos el viento, ¿ya? Siente algún ruido fuerte es porque el viento acá estamos justo en la ventana que nos da el viento, así es que a veces se escucha. Pero estamos bien, gracias a Dios, estamos bien, con harta lluvia, toda la tierra bien mojada. Me imagino que por allá, por donde usted está también, ha llovido bastante, gracias a Dios por esa agüita, que hacía tanta falta, ¿verdad? Como dice ahí la hermana Luz, gracias mi Dios por mucha agüita. Pues algunas personas están pasándola mal, sí, y oramos por ellos para que el Señor los fortalezca, los cuide y les provea de esa ayuda necesaria. Hay muchas personas que la están pasando mal por el tema de las inundaciones, hermano, para el sur, parte del sur, y también por estos sectores. Estaba viendo el estero de Punitaqui hace unos momentos y en realidad ahí está aislada la gente, no puede pasar de un lado para otro. Y esto está recién comenzando en realidad porque todavía nos queda sábado, domingo, lunes, martes y parte del miércoles, que todavía va a estar lloviendo un poco. Se dice que mañana viene un pulso fuerte para este sector, así es que el Señor nos guarde, que el Señor guarde nuestras casitas, ¿cierto? Guarde su casa allí donde usted se encuentra y que nada le suceda, ¿cierto? Así que preocúpese, no se confíe, porque aún no se ha pasado el temporal. En algunos sectores se ha cortado la luz. No sé si en Ovalle tendrán todas las personas luz, pero en realidad hay personas que se les ha cortado la luz. Para el lado del Talgüén está la luz cortada. Aquí gracias a Dios hemos tenido luz estos días, luz e internet. ¿Mm? Por eso estamos haciendo temprano el programa. Una, porque está muy helado y hay que ir a abrigarse. Como usted no va a estar abrigadito y yo acá pasándome de frío, por hermano. Y otra porque no sea cosa que se corte el internet un rato más y no alcancemos a hacer el programa. Porque el viento va a durar como hasta las 2 de la mañana probablemente. Eh, y esta es una parte, un tiempo del pulso del viento fuerte, ¿ya? Para que usted esté atento a su casita ahí, que nada le pase y que Dios se la proteja por sobre todas las cosas. Si llega un tornillo suelto, señor, apriétalo por favor, ¿cierto? Para que no pase nada con su casita. Cortada en varios sectores la hermana Luz. No sé si por ahí, por donde está la hermana Mireia, que también está conectada, habrá luz. La hermana María Bamonde también, que nos saluda ahí. No sé si estará cortada la luz por allá abajo. No, ella está en Serena, perdón, ella está en Serena. ¿Cómo está su pie, mi hermana? ¿Está mejor ya o no? Ella tuvo que operarse un pie, así que espero en el Señor que ya esté mejor. Bueno, algunas noticias por ahí de personas que hemos estado orando, ya están mejor. El chiquito de la hermana... Se me olvidó el nombre de mi hermana. Pero se llama Benjamín el Pequeño. Ya fue dado de alta, así es que está bien, gracias a Dios. Y bueno, nosotros aquí pues, dispuestos para hacer el programa que tenemos para esta noche. Quédese en la sintonía, acompáñenos para juntos hacer este programa número 19 de Apocalipsis. 19 programas. Usted puede ver estos 19 videos, cualquiera de ellos los puede ver allí en YouTube, ¿ya? La página es Radio Cristiana TF. Radio Cristiana TF. También aproveche de suscribirse a esa página para que usted pueda buscar después los videos y ver los programas, ¿ya? Ver algunas cosas que se le olvide a usted de lo que hemos dicho en este estudio de Apocalipsis que estamos haciendo. Ya estamos en el programa número 19 de Apocalipsis y estamos en Apocalipsis capítulo 9 del versículo 13 en adelante. Así que eso es lo que vamos a estudiar hoy.
lo que vamos a aprender. Pero siempre, siempre, siempre le decimos al Señor que nos ayude, ¿cierto? Que nos dé sabiduría y gracia para poder expresar esta su bendita y gloriosa palabra. Así que yo le invito a los que nos acompañan en esta noche que nos acompañe, ¿cierto? En una oración para que podamos pedirle a nuestro Dios la ayuda, ¿ya? Oremos al Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos las gracias en esta hora. Gracias, Dios mío, por permitirnos esta oportunidad, Señor, de incluso, Dios mío, en medio de esta situación que se está viviendo en el país, tener luz y tener internet acá, Dios mío, donde siempre tenemos problemas con eso. Pero hoy, Señor, nos permites, por tu misericordia, poder tener estos medios, Señor, para poder llevar este mensaje allí a los hogares donde están mis hermanos, escuchando tu palabra. Yo te pido, Señor, que me des sabiduría para poder expresar tu bendita palabra, como también, Señor, que le des a mis hermanos la sabiduría del cielo para poder entender lo que es esta palabra que hoy vamos a enseñar, Dios mío. Gracias, Señor, yo te ruego una bendición grande para cada uno de tus hijos, Señor, y protección sobre ellos, amado Dios, en estos días difíciles. Padre, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo me imagino que usted escucha el ruido de la lluvia, hermanos. Está muy fuerte el ruido de la lluvia, así es que espero que no le incomode a rato, ¿ya? Espero que me entienda, espero que me entienda lo que hablo. Porque a rato, bueno, al menos yo me siento acá en el audífono, el ruido de la lluvia en el micrófono. Pero esperamos en el Señor que se pueda escuchar bien allí en su casita. Solo es a rato y de ahí se corta. Solo a rato y de ahí se corta la lluvia, ¿ya? Así que acompáñenos, no se vaya usted, comparte el programa para llegar a otras personas que necesiten también escuchar la palabra de Dios. El programa número 19 de hoy se trata de la sexta trompeta. Tenemos en el Apocalipsis 21 juicios anunciados para esta tierra. Los siete sellos, ¿verdad? Que cada vez que se abre un sello, aparece allí lo que debe acontecer. Y también tenemos las 7 trompetas. También cuando se toca una trompeta, sucede algo en la tierra. Cuando se toca una trompeta. Y aquí estamos ya en la sexta trompeta. La sexta trompeta. Así que de eso vamos a hablar esta noche. De qué nos muestra estos versículos que aparecen aquí en Apocalipsis desde el capítulo 9, verso 13 en adelante, ¿ya? Los cimientos del trono de Dios es su justicia y su juicio, ¿ya? Los cimientos del trono de Dios es su justicia y su juicio. Usted sabe que los cimientos son muy importantes en cualquier cosa, en una construcción, en un edificio, no sé, en un puente, en cualquier estructura, pero también en las estructuras, por ejemplo, en una familia, en la fe. Los cimientos son muy, muy importantes. Y también así, en el trono de Dios, también son importantes los cimientos, porque si Dios no es justo, no puede permanecer como Señor y Dios. Si Él no ejecuta sus juicios, tampoco puede permanecer como Dios, porque los juicios son a causa, ¿cierto?, de la maldad de los hombres. Los juicios de Dios no son por nada, no son por si acaso, no son porque a Dios se le ocurrió, sino que son por cuanto el hombre merece ser juzgado. Así como en un juzgado, ¿verdad? Como en un caso terrenal, como cuando alguien comete un crimen aquí en la tierra, tiene que ser juzgado por un juicio, con justicia.
¿verdad? Entonces Dios también, para permanecer como Dios en el trono, Dios tiene que ejecutar juicio y justicia. Miren lo que dice el Salmo 89, verso 14. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Mire, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Imagínense. Entonces la justicia y el juicio es el cimiento, es donde se establece el trono, donde se afirma el trono de Dios. Sin justicia y sin juicio, el trono de Dios no permanece. Pero también hay en Dios misericordia y verdad. Dice que la misericordia y la verdad van delante de su rostro. Es decir, primero Él ejecuta misericordia y verdad, y después ejecuta justicia y juicio. Así trabaja Dios. Primero, misericordia y verdad, y luego justicia y juicio. Por ende, todos sus juicios son justos. El pecador no arrepentido tiene que ser juzgado con justo juicio. El pecador no arrepentido. Mientras que el pecador arrepentido, ¿cierto?, sus pecados le son borrados. Por eso que es tan importante convertirse a Cristo. Por eso que es tan importante entregar su vida a Cristo, entregar su vida a Dios. Porque cuando nosotros entregamos la vida a Dios, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nuestros pecados son perdonados. Por lo tanto, ya no se ejecuta juicio sobre nosotros. Nosotros, cuando llamamos al arrepentimiento a las personas se están librando de ese juicio de Dios. Basado en este principio, es que podemos decir con certeza que los juicios de Apocalipsis son literales y no solo simbólicos. Porque hay gente que dice que los juicios de Apocalipsis son simbólicos. E incluso dicen que estos juicios de Dios... Está muy fuerte el viento, hermano. Muy fuerte, de hecho se activó hasta una alarma de un vehículo. Si me espera un segundito, ya, porque si no la vamos a estar escuchando buen rato. Ya, disculpe la molestia, pero tuve que apagar la alarma del auto, si no le íbamos a estar escuchando todo el rato, ¿ya? Dios les bendiga a todos los que están allí. Dicen que está muy mala la conexión, pero es en su teléfono, porque yo acá tengo buena velocidad de internet. Yo acá puedo ver en el programa que tengo buena velocidad de internet. Entonces, si está mala la conexión, es la de su teléfono, ¿ya? Porque está mala el internet en todos lados, hermano. Pero acá, gracias a Dios, ha estado bien. Bien. Sigamos entonces con lo que estábamos diciendo. Dice que basado en este principio, es que podemos decir con certeza que los juicios de Apocalipsis son literales y no solo simbólicos, como mucha gente está diciendo que lo que Apocalipsis dice es solo simbolismo, o que se ha cumplido en toda la época de la iglesia. No, no es así. Es un periodo que tiene que pasar todas estas cosas que estamos hablando aquí en estos estudios. Pero, ¿cuál es la garantía de saber esto? La garantía de saberlo es que si nosotros en este tiempo aprovechamos la oportunidad y nos entregamos al Señor, entonces Dios nos perdona, ¿cierto? Y somos librados de estas cosas que van a acontecer. Como lo dice Lucas 21, cuando dice, para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que sobrevendrán. ¿Se da cuenta que es importante buscar a Dios en este tiempo? Bien.
Lo de misericordia y verdad, cuando dice aquí que la misericordia y la verdad van delante de su rostro, dice lo de misericordia y verdad es lo que los hombres no recibieron. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 10 nos dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué es el amor de la verdad? La verdad muchas veces duele, molesta. Cuando uno dice la verdad, la gente se molesta. Hoy en día vivimos en una sociedad muy delicada, muy sensible, donde usted le corrige, le reprende y a la persona le molesta. Y se enoja y se va de la iglesia porque lo corrigieron. Pero lo que no entiende la persona es que la verdad nos corrige por amor. Por amor. Y es el amor puro de Dios. Por eso le decía recién que antes de la justicia y el juicio, Dios ejecuta misericordia y verdad. O sea, es lo mismo que dice Tesalonicenses cuando habla del amor de la verdad. El amor de la verdad, el amor de Dios. Entonces Dios a través de su gran amor nos dice, nos amolesta en lo que estamos mal y lo que necesitamos cambiar. Lo que necesitamos dejar, lo que necesitamos que abandonar, por decirlo de otra manera, abandonarlo. Porque a veces la gente espera que Dios le saque su pecado y Él no lo abandona. No, nosotros tenemos que abandonarnos. El apóstol Pablo dijo: despojaos de todo peso y de pecado que os asedia. Porque hay cosas que cargamos nosotros que son pesos, no son ni siquiera pecados, son pesos, cargas. Y las llevamos de más, porque ni siquiera tenemos que llevarlas. Tenemos que despojarnos de esas cargas. Pero hay pecados que cargamos, y esos pecados hay que despojarse de ellos. Los siguientes versículos están subdivididos en 4 secciones. El primero, el toque de la sexta trompeta y la orden que se le da al ángel que la toca. El segundo, la liberación de los 4 ángeles y el número de las tropas listas para ejecutar el juicio. El tercero, la descripción de los caballos y los jinetes. Y el cuarto, la reacción de los sobrevivientes. Vamos a ver esas 4 cosas y qué pasa aquí en estos versículos que vamos a leer a continuación. El versículo 13 dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Los cuernos en el altar, porque aquí habla de unos cuernos, que la voz salió de los cuernos de un altar, ¿ya? Los cuernos en el altar principalmente simbolizaban poder, fuerza, autoridad divina. ¿Qué simbolizaban los cuernos en el altar? Poder, fuerza y autoridad divina. Además de simbolizar la extensión máxima del perdón y la expiación de los pecados. Por eso algunos hombres en alguna oportunidad corrieron al templo y se asieron de los cuernos del altar para pedir que el rey, ¿cierto?, tuviera misericordia de ellos. Esa era la actitud, que encontrar misericordia, ser perdonados, cuando se asieron de los cuernos del altar. Aquellos hombres, que no traje los textos porque no son tan relevantes en este momento, solo tratar de explicar lo que significa. La voz salida de entre los cuernos indicaría que Dios usará su poder y su fuerza para demostrarle a los hombres que cuando el pecado está escrito con cincel de hierro en el corazón de ellos, nada los hará desistir. Por eso nosotros a veces nos preguntamos, ¿pero por qué la gente no se convierte a Cristo? Porque mientras el pecado abunde en la tierra, menos personas se van a convertir a Cristo. Aunque cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Porque miren estos tiempos, el pecado abunda.
¿Y cómo veíamos la sobreabundancia de la gracia? Que tenemos medios como esto para proclamar el Evangelio con tanta libertad y facilidad, de llegar a tanta gente. Eso es porque la gracia de Dios en este tiempo ha abundado. Los años 90, cuando yo estuve en un programa radial por primera vez, teníamos un momento de media hora, 2 veces a la semana, para estar haciendo ese programa. Y aún así ese pequeño programa fue de gran bendición. Hoy podemos ocupar todo el tiempo que queramos, todas las horas del día que podamos. Y de forma gratuita. Solamente haciendo una inversión como la que yo hice para tener todo lo que tengo acá. ¿Eso no cree usted que es gracia, que es abundancia de gracia de nuestro Dios? Que nos permite llegar hasta allá donde usted está en su casita, descansando, abrigadito quizás. Poder llegar con una palabra, con una enseñanza, con un estudio bíblico, darnos el tiempo incluso de tener un estudio de una hora y media si queremos, 2 horas si queremos. Donde podemos escuchar, aprender de la palabra de Dios. Usted se cuenta la sobreabundancia de gracia en este tiempo. Pero como el pecado ha abundado en la humanidad, el corazón del hombre se endurece más. Por eso dije, la voz salida de entre los cuernos indicaría que Dios usará su poder y su fuerza para demostrarle a los hombres que cuando el pecado está escrito con cincel de hierro en el corazón de ellos, nada los hará desistir. Jeremías 17:1 dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. No hay cómo sacarlo. No hay cómo sacarlo. Y mire, uno puede decir, Dios es todopoderoso. Sí, tiene toda la razón, Dios es todopoderoso. Pero a veces nos preguntamos por qué Dios no puede obrar en el corazón del hombre. Y la respuesta es porque el hombre tiene una libertad de elegir. Dios quiere hacerlo, pero el hombre no quiere. Génesis capítulo 11, verso 6 dice, y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y ya han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta? Entonces, aquí tenemos otra causa por qué los juicios de Dios tienen que venir a la tierra. Porque el hombre no va a abandonar su pecado. De ninguna forma. Y Dios va a usar toda su fuerza, todo su poder para manifestar esos juicios. Y aún así, los hombres mismos se van a dar cuenta que no se van a poder arrepentir. El verso 14 nos dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Mire, cuando se toca la sexta trompeta, ¿cierto? Cuando se toca la sexta trompeta, la voz que sale de entre los 4 cuernos del altar le dice al ángel, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Ángeles atados junto al gran río Éufrates? El río Éufrates es como el deslinde de Israel con Babilonia, con los imperios persas que han existido. ¿Ya? Allí dice que hay unos ángeles atados. Estos ángeles no son ángeles buenos. Eso está claro, no son ángeles buenos. Son de aquellos que se rebelaron en el cielo y fueron echados de allí junto a Satanás. Fueron echados del cielo. Y algunos eran tan malos que fueron atados para que no siguieran haciendo maldad, daño en la tierra, destruyendo la tierra.
Eso lo podemos ver nosotros, bueno, el libro de Enoch relata un poco eso, de la maldad de los ángeles caídos. Y también Génesis nos muestra algunas cosas de eso. Estos ángeles, como dijimos, no son ángeles buenos, sino que son ángeles que se rebelaron contra Dios. El verso 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Aquí se pone fea la cosa. Estos ángeles en algún momento fueron atados por causa de su maldad, para ser usados como agentes de juicio. Y en el final, como agentes de juicio en el final de los tiempos. ¿Ya? Estos ángeles que fueron atados en algún momento, dice que se les dio ya un propósito para que a la hora, el día, el mes y el año, ellos pudiesen ser sueltos. Hay una fecha para eso. Cuando ellos van a ser sueltos para ser usados como agentes de juicio en los últimos tiempos. El propósito es diferente a lo que realizaron los demonios salidos del pozo del abismo. En los programas anteriores, ¿se acuerda que hablamos de cuando salieron estos demonios del pozo del abismo? Aquellos provocaron tormento en la vida de los hombres, mientras que estos, la muerte a la tercera parte de los sobrevivientes en aquel tiempo. Imagínense qué tremendo esto. Es como dividir la población mundial en 3. Y una tercera parte de esa población mundial morirá a causa de lo que estos seres van a ejecutar sobre la tierra. Y aunque sabemos, cierto, que todo es un mandato de Dios, y aquí es donde viene la pregunta que muchas personas se hacen: ¿cómo es posible que Dios pueda hacer tan terrible cosa? Pero vamos a entender, o como ya estamos entendiendo, si recordamos lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Que Dios primero ejecuta su misericordia, ¿verdad? Y después su juicio. Entonces Dios primero da la oportunidad, como la está dando en este tiempo, pero un día va a tener que ejecutar su juicio, porque los hombres no se van a convertir a Dios. Vamos viendo lo que sigue diciendo la Escritura. Verso 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. 200 millones. Yo oí su número. El medio que usarán será la guerra. 200 millones. Este número indica que es un suceso que aún no ha pasado, debido a que nunca ha existido una guerra con tal número de ejércitos. Entonces no es como dicen algunos que el libro es histórico, que esto ya se ha cumplido, en todos los tiempos ya se ha cumplido, no. Verso 17. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y sus bocas y de su boca salían fuego, humo y azufre. La descripción de estos caballos y sus jinetes no significa que sean caballos literales, como nosotros los conocemos, sino que describe su letalidad. El fuego, el zafiro o el azufre son símbolos del mismo infierno. Es decir, el periodo donde se realizará este tiempo o este sonido de trompeta, este sexto sonido de trompeta,
será un tiempo completamente infernal en la tierra. Hay mucha gente que dice, el infierno lo vivimos aquí en la tierra. Pues un día se va a ver un verdadero infierno en la tierra, hermanos. Y estos periodos van a ser verdaderamente infernales. Por eso, el Señor, si no, no por nada, el Señor dijo, velad y orad, para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Velad y orad. O sea, estar preparado, buscar a Dios, clamar a Dios, vivir para Dios. De lo contrario, hermano, será terrible. Esto es una advertencia. Dios nos hace una advertencia para que podamos esperarle, para que podamos buscarle, porque Él vendrá por su iglesia un día y nos rescatará. Es su promesa. Jesús le dijo a sus discípulos en un momento que sus discípulos estaban angustiados porque su maestro se iba. Ellos entendieron que su maestro se iba. Entonces ellos estaban angustiados. ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a hacer de nuestras vidas? Y el Señor los miró y les dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es promesa directa de la boca de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Y hoy la tenemos nosotros. ¿Quién escribió esa promesa? El apóstol Juan. Y el apóstol Juan no se podía equivocar en lo que escribía porque él siempre estaba al lado de Jesús. Siempre estaba cerca de Jesús. Él quería oír con claridad, él quería estar ahí para saber lo que su Señor decía. Entonces no podemos nosotros ignorar esa promesa tan hermosa que el Señor le hace a sus discípulos. Y luego esa promesa pasa a nosotros también. Nosotros somos parte de esa promesa. Porque después Pablo lo recalca a los gentiles de esta promesa de salvación, cuando el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, vendría a buscar a su pueblo. Así que nosotros tenemos esa promesa, que escaparemos de este periodo terrible que viene sobre la humanidad no arrepentida. Veámoslo. Verso 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Si estas plagas simbolizan la guerra, los 200 millones no sería un número literal de soldados. Ya que la forma de la guerra moderna no se realiza con multitud de personas, sino que simboliza el efecto que causaría un ataque de una multitud tan numerosa. Imagínense una multitud, 200 millones de soldados atacando a un pueblo. Como eran las batallas en aquellos tiempos, como eran las guerras de aquellos tiempos. El apóstol Juan no podía escribir, no podía describir la guerra moderna, porque él no conocía nada de las cosas que hoy existen. Pero sí, él podía ver el efecto. Entonces él vio el efecto que quedó después que vino este ataque mortal sobre la humanidad. Y él vio que era como de 200 millones de jinetes. Terrible, ¿eh? Verso 19. Pues el poder de los caballos estaba en su cola y en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Mire,
¿Ves lo que describe? ¿Ves lo que describe? Dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. ¿Qué puede estar describiendo aquí el apóstol? Pareciera describir algún tipo de misil. En los últimos tiempos, la tecnología armamentística supera todas las expectativas de los hombres. El misil más destructor y poderoso del mundo es el RS-28, Sarmat, así se llama, conocido por la OTAN como Satán 2. Mira, así se llama este misil, Satán 2. Desarrollado por Rusia. Es un misil balístico intercontinental, capaz de portar múltiples ojivas nucleares y alcanza cualquier país del mundo. Se dice que supera los 18.000 kilómetros este misil. ¿Y qué usan? ¿Qué tienen los misiles? Una cabeza. ¿Cómo se mueven? Sobre todo estos misiles balísticos, es muy difícil que el radar los pueda tomar porque ellos hacen movimientos. Entonces es muy difícil pararlos, estos misiles. ¿No cree usted que pueda suceder algo como eso? Tremendo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos guarde, ¿verdad? Que Él, como decía un predicador antiguo, decía que Dios nos pille confesado. Está fuerte el viento y la lluvia, hermano. Estos versículos que vamos a leer aquí, el 20 y el 21, escúchelo, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y el verso 21 dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Los versículos nos vuelven a dar la razón cuando decíamos que la multitud del capítulo 7, verso 9, no eran salvos de la gran tribulación, sino aquellos que habían escapado de ella. Esa era la multitud que aparece ahí en capítulo 7, verso 9 de Apocalipsis. De esta multitud se dice que son, la mayoría de los predicadores dicen que son personas salvadas en la gran tribulación. Sin embargo, aquí en estos versículos que leímos, veímos que aún a pesar de lo terrible que va a suceder en aquel periodo de tiempo, ellos no se arrepentirán. El hombre, aun cuando está en un estado catastrófico, no tiene tendencia a volverse a Dios, sino a endurecer su corazón. Amós capítulo 4, verso 6 dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Te das cuenta? Que aunque el hombre esté en aflicción, en dolor, en sufrimiento, aunque el hombre sea afligido por Dios, el hombre tiende a endurecer su corazón y no a volverse a Dios. Y eso nos dice Amós 4:6. Os hice estar a diente limpio, o sea, no teníais que comer en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová.
¿Cuánta gente Dios ha hecho pasar aflicciones tremendas, enfermedades? Y mientras está ahí enfermo, a veces clama a Dios, a veces clama a Dios. Pero luego se sana y se olvida de Dios. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Rebeldía. Bueno, lo que usted escucha es la bulla de la lluvia, hermano. Está pero muy fuerte acá, muy fuerte. Muy fuerte. Del pecado de idolatría es de donde brotan todas las maldades del inconverso. Según Romanos capítulo 1, verso 22. Dice así: profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Se da cuenta usted? Que la gente hoy en día, que vivimos en una sociedad donde podríamos decir que es la sociedad más educada que ha existido, en el sentido que ha tenido la capacidad de educarse, de ir a una universidad, de ir a un instituto, de sacar su educación básica, de no sé, tantos medios para educarse hoy en día. Y dice aquí el texto que profesando ser sabios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hoy en día usted a un joven le da un consejo, el joven le contesta: sí sé. O sea, él sabe. Hoy en día vivimos en esa sociedad que profesa ser sabio, pero se hace necio. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, o sea, por cuanto ellos cambiaron la gloria de Dios, ¿verdad? Por cuanto ellos cambiaron la gloria de Dios. ¿Qué decía el texto aquí? Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Hoy vivimos, como le digo, en esta sociedad moderna que se cree sabia, pero todavía se arrodilla ante una imagen muerta, ante un ídolo. Todavía le cree más a un ídolo que al Dios vivo. Dígame usted si no son necios. Dígame usted si no es necedad. Cuando con lo que hoy en día hay en sabiduría y conocimiento, fácilmente el hombre se da cuenta. Antiguamente puede ser la ignorancia, la gente por ignorancia, pero hoy en día, hermanos, hoy en día las personas que no se dan cuenta que es, que es un mono muerto, y se siguen postrándose, siguen adorando a estas cosas muertas, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles. Por eso Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Contra el prójimo, los tres crímenes más notorios y perversos son el homicidio, la fornicación y el hurto. Las hechicerías
suelen estar conectadas con la idolatría supersticiosa. Pero aquí están en la lista de las cosas que dañan al prójimo. Tenemos una lista más detallada de pecados que el Señor rechaza. Por ejemplo, tenemos en Apocalipsis 21:8 que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire qué terrible. También Apocalipsis 22:15 nos amplía esta lista diciendo: mas los perros, así los nombra, los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Días atrás se predicaba en la iglesia un mensaje que predicaba el pastor Pedro, y decía que las obras son la práctica de la fe. Y yo decía, mira, y a veces tanto que nos cuesta a nosotros explicar a la gente que dice que nosotros somos salvos por gracia y no por obras. Sí, la Biblia dice que somos salvos por gracia y no por obras. Pero la gente no quiere hacer las obras porque dice que la gracia es suficiente. Pero el apóstol Santiago dice: pero si tu fe sin obras es muerta, po. Entonces a veces nos cuesta explicar eso. Y ese día el pastor lo explicaba tan simple que yo dije: oh, mira, Señor, la práctica de la fe son las obras. Yo después le preguntaba a los hermanos, les decía: ¿usted cree en Dios? Y si yo le pregunto a ustedes que están conectados todavía, le digo: ¿usted cree en Dios? Usted me dice sí. Pero si le pregunto: ¿usted cree que Dios es justo? Usted me dice que sí. Sí, Dios es justo. ¿Pero usted practica la justicia? Yo le pregunto en esta hora también a usted y le digo: ¿usted cree que Dios es santo? Estoy seguro que usted me dice sí, Dios es santo. ¿Pero usted practica la santidad? Porque usted cree, pero no practica. Entonces esa fe es muerta. Si usted cree y no practica, su fe es muerta. No es una fe salvífica. La fe salvífica es cuando usted cree y practica lo que cree. ¿Usted cree que Dios es verdadero? Tiene que practicar la verdad. ¿Usted cree que Dios es amor? Tiene que practicar el amor. Que Dios nos ayude. Comparemos también los versículos de Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. O sea, aún hay más cosas que esta, acerca de las cuales os amonesto, os reprendo, es lo mismo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Entiende? No importa si usted dice que cree en Dios, no importa si usted cree que Dios es santo, no importa si usted cree que Dios es verdadero. Si practica tales cosas de las que hemos nombrado, el apóstol Pablo dice: no heredarán el reino de Dios. O sea, para ser salvo, para ser librado de estas cosas que han de pasar, hermano,
Tiene que haber un arrepentimiento verdadero en nuestras vidas. El apóstol Pedro nos dice en el capítulo, en 1 de Pedro 4:3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, ya es suficiente, si ya tuviste tiempo de más para haber cometido todos los pecados que te gusta cometer. En palabras más chilenas, más simples de entender. Pedro con su conocimiento y en su forma lo dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya está bueno, con todo lo que hiciste ya está bueno ya. Andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominable idolatría. Ya está bueno ya con lo que hiciste, ya está bueno ya. En el capítulo 4, verso 15 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Son las disciplinas que nos muestra la Escritura. Esto es disciplina, esto es discipulado. Todo esto hay que dejarlo. No lo podemos llevar a cuesta, no lo podemos cargar, no lo podemos practicar. Y si lo has practicado hasta hoy, ya está bueno, ya está bueno, ya está bueno, ya suficiente con lo que has hecho. Y el verso 17, y terminamos con este verso, este estudio, que fue cortito hoy día. El verso 17 de Primera de Pedro 4:17, allí nos da como el finiquito. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ese tiempo es ahora. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿A quiénes va a juzgar Dios primero? A los hijos, a sus hijos, a su pueblo. Nosotros vamos a ser los primeros que vamos a ser juzgados. Dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Terrible. ¿Y cuál será el fin? Bueno, ahí lo estamos viendo en Apocalipsis. ¿Cuál es el fin? Queda mucho más. Queda mucho más por ver, queda mucho más por conocer. De las cosas que han de pasar. De las cosas que han de suceder pronto. Y esas expresiones que tienen que suceder. No es que quizás, a lo mejor, por ejemplo, estos días se veía este frente de lluvia que venía hacia Chile y los que estaban dando el tiempo ahí decían, ojalá pasara de esta manera, ojalá bajase un poco el nivel, ojalá no llegue tan fuerte, porque lo que anunciaban era bastante catastrófico. No sé si todavía está la posibilidad de que pase. El año 84 cayeron aquí en Ovalle 209 milímetros de agua. Y fue terrible ese temporal. Yo me recuerdo, yo lo viví. Yo tenía unos... Aunque revele mi edad, lo voy a decir. Tenía unos 12 años en ese tiempo. Pero me acuerdo exactamente lo que pasó. Fue muy grande ese temporal. Llovieron 11 días. Y ahora anunciaban que hasta el lunes iba a caer la misma cantidad de agua. No sé si viene esta noche, mañana, no sé cuándo va a venir una cantidad muy grande de agua. Y ya estamos a medios anegados. Imagínense con más agua. En Ovalle están pasándola mal mucha gente ya. Punitaqui, para el sur, ¿para qué decir para el sur? Para el norte. Viene una parte fuerte para el norte todavía, hermano. Para allá es complicadísimo. Copiapó, Vallenar, esas partes terribles cuando llueve. Pero aquí estamos. Aquí estamos haciendo este programa para invitarle a usted a que busque a Dios mientras pueda ser hallado, a que le llamen tanto que está cercano, porque las cosas que vienen
No es nada semejante a esta lluvia, a este temporal. Nada semejante. Es mucho más terrible, hermano. Mucho más terrible. Están pasando cosas fuertes en todas partes del mundo. Ya el mundo está gimiendo con verdaderos gemidos, ¿cierto? Esos principios de dolores fuertes, como cuando la mujer ya está a punto de dar a luz. Así está este mundo. Y nosotros tenemos una esperanza. ¿Cuál es mi esperanza? Y espero que sea la suya. Que Cristo viene pronto a buscarnos, a librarnos de esta situación que ha de venir sobre la tierra. Yo le invito a usted a que allí en su casita pueda usted orar, pueda pedirle a Dios que le ayude, que le dé sabiduría, entendimiento. Dios ha prometido en su palabra inteligencia espiritual, imagínense, no artificial, espiritual, la inteligencia verdadera, la real, la original, para que usted entienda las Escrituras, para que usted entienda el plan de Dios, para que usted entienda el propósito de Dios en su vida. Porque usted, entendiendo el plan de Dios, el propósito de Dios, entendiendo el amor de Dios en su vida, algo va a cambiar en usted. Algo va a cambiar. Yo le invito, si no se congreguen en ningún lugar, si su vida está fría espiritual, vaya allí a la iglesia, allí a Nelly Martínez, 172 creo que es el número, siempre se me olvida el número, pero creo que es 172. Allí en la cancha rayada, al final, la última calle del fondo, en la cancha rayada. Allí hay una iglesia que se abre los días perdón, ahí. Los días martes y los días domingo a las 7:30 de la tarde. Los días jueves también. Estos días por lluvia se suspenden algunos servicios porque, bueno, nosotros estamos un poco aislados acá. No sé si se podrá salir de acá donde estamos para afuera en vehículos. Está muy complicado, hermano. Está todo lleno de barro, en realidad. La salida está en la carretera. Pero bueno, que Dios nos ayude para seguir buscándole en estos días, ¿cierto? Difícil. Pero si usted se siente frío espiritual, siente que su vida espiritual está decayendo muchísimo, usted tiene que buscar a Dios. No se puede quedar quieto. No se puede quedar allí dormitando, aturdido. No, tiene que levantarse. Tiene que recuperarse espiritualmente, porque recuérdese que las prudentes también se quedaron, dormitaron, también pestañaron, pero eran prudentes. Mientras que las insensatas, cuando se oyó la voz del llamado de que el esposo venía, ellas no tenían los recursos, porque se quedaron adormecidas, dormidas. En este tiempo no es tiempo de quedarse dormido, es tiempo de levantarse, es tiempo de recuperarse, es tiempo de llegar a la iglesia con ánimo, es tiempo de buscar a Dios con ánimo, de cantar con alegría, con gozo, porque el esposo viene pronto por su iglesia, por su pueblo, por sus hijos, y nos librará de los juicios que han de venir sobre este mundo. Nos librará. Mientras que los rebeldes, los que han oído la palabra de Dios, los que han oído el llamado de Dios, que es doloroso decirlo porque uno que entiende lo que va a suceder, hermano, es doloroso decirlo. Pero hay muchos rebeldes que va a llegar su tiempo y no van a buscar a Dios. Tremendo. Bien, que Dios nos guarde. La bulla de la lluvia me tiene loco, hermano. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. Que Dios bendiga a mi hermana María Amondes. Zaida Mundaca también nos escribió. Dios le bendiga. ¿Quién más está por allí? Hermana Mireya
Jacqueline Guerra, hermana Luz. ¿Quién más está? ¿Quién más está? Porque hay varios conectados, pero no sé quiénes más están. Dejen su saludito allí, su mensajito, aunque sea cortito ahí, para saber que está conectado y saludarle, ya, que Dios le pueda bendecir su vida, que Dios le pueda guardar, que la bendición de Dios le acompañe. Hermana Matilde, hermana Bella, que Dios les bendiga. Espero que estén abrigaditos, tomando tecito con sopaipilla o con picarones. ¿Qué hicieron para las 11? Bueno, nos vamos del programa, hermanos. Este ha sido un programa más corto de hoy. Acá la boya igual me tiene loca, dice mi hermana. Está fuerte acá, viento y lluvia. Pero gracias Señor, gracias Señor. Amén. Mi hermana Matilde pide la oración por Elisa y su hija. Tiene una hija también, Elisa, que está con problemas de salud. No sé cómo se llama la hija para anotarla por aquí, porque la tenemos anotada a Elisa, pero a la hija no. Así que ya, hermanos, el cuaderno ya está por todos lados escrito. Lo vamos a dar vuelta, lo vamos a escribir por todos lados aquí. ¿A dónde tenemos acá? Vamos a ir haciendo una lista nueva, así es que vaya usted enviándonos su petición de oración, porque vamos a ir haciendo una lista nueva ya que tenemos Elisa Guerrero. No sé cómo se llame su hija. Migdalene. Alfaro. Amén. Que Dios les pueda bendecir, hermanos. Gracias por acompañarnos esta noche. Terminamos temprano. Nos alcanzó el internet, nos alcanzó la luz, nos alcanzó todo. Así que gracias damos a Dios por eso. Nos vemos en un próximo programa, ¿ya? Pero antes oramos, pues si antes oramos antes de irnos. Acompáñenos a orar para que el Señor guarde también su hogar y le bendiga. Amén, Señor. Amén. Bendito Dios Todopoderoso, le damos gracias por sus hijos que en esta noche se conectaron, Dios mío, para ver este programa. Yo te ruego, Dios mío, que esta palabra se quede en sus corazones. Le amoneste, Señor, sus vidas también. Y les guíe, Señor, por un mejor camino cada día. Que pueda producir convertimiento en nuestros corazones esta palabra, Señor. Porque necesitamos en este tiempo convertimiento. Necesitamos que nuestro corazón, Dios mío, sea cambiado. Como decía David, pon en mí un corazón nuevo, Señor, y renueva dentro de mí un espíritu recto. Señor, por favor, ayúdanos. Que ese corazón ame lo puro, Señor, porque necesitamos en este tiempo mirar esa santidad que refleja tu gloria, esa santidad que reflejas en tu palabra, esa santidad, Dios mío, que nos dejó demostrado tu Hijo Jesucristo, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, el que dio su vida para salvarnos. Si hubiese habido pecado en él, esa sangre no hubiese sido suficiente, pero por cuanto no había pecado alguno en él, su sangre fue suficiente para limpiarnos
de toda maldad. Yo te ruego, Señor, que en tu gran misericordia y amor nos ayudes a comprender estos propósitos y estos planes perfectos que tú tienes, Señor. Un día, Dios mío, todo se acabará. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más temor. Ya el miedo huirá, no existirá más, porque no habrá más pecado. Yo te pido, Dios mío, que aquellos que se han quedado viendo este programa, tú les puedas guardar. Guárdale en todo tiempo, en tiempos como estos difíciles, Señor, que está pasando nuestra nación, por este temporal tan fuerte, Señor, en algunos lugares, donde hay hogares que han sido completamente inundados, donde las personas han perdido absolutamente todo, Señor. Yo te pido, Dios mío, que en tu misericordia, a tu pueblo, a tus hijos, nada le falte, porque tú eres el que sostienes a aquellos que claman a ti. Yo te ruego, Señor, por los enfermos en esta hora. Mira, Señor, mi hermana Matilde ha pedido nuevamente la oración por Elisa y por Migdalel Alfaro. Señor, tú conoces la situación de su vida en este momento. Extiende tu mano de amor y de gracia a favor de sus vidas, Dios mío, para que la gloria de tu nombre sea enaltecida, para que tu nombre sea reconocido, Señor. Dios mío, gracias, porque sé que tú lo haces. Obra, Señor, en los corazones, conforme a tu gran poder y gloria. Y oramos por todas aquellas peticiones, Señor, que están en la lista de oración, para que tú, Dios, obres conforme a tus muchas bondades. Porque sin ti, Señor, nada somos. Mas contigo todo lo podemos, porque tú nos fortaleces. Gracias, Señor. Guárdanos de todo peligro, guárdanos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bien, nos vamos del programa, invitándole a usted para el lunes, ¿cierto? Si es que se puede hacer el programa del lunes. Bueno, igual yo lo puedo hacer desde acá. No sé si mis pastores podrán venir el lunes por el tema de la lluvia, pero vamos a tratar de estar aquí presente para estar con ustedes. Que Dios me los bendiga. Será hasta una próxima oportunidad si el Señor no viene antes. Bendiciones.